amigos, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. ¡Ay, la vida! Una de las cosas que debemos disfrutar en todo momento solo o en familia. Como algunos saben, el mundo está lleno de secretos y puntos oscuros por el cual hay que seguir informándonos. Una de las cosas que más me intriga es el espacio. A otros solo lo que aquí en la Tierra hay. Otros por otro lado solo se enfocan en conspiraciones y esas cosas. Pero todo esto en un solo punto no deja de ser intrigante. Lo que hablaremos hoy será un tema de debate y tales son las razones como por ejemplo, el Edén. El Edén, según la tradición bíblica, es el jardín donde Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, según el libro del Génesis. Es descrito como un lugar de abundancia, fertilidad y comunión directa con Dios. A pesar de su importancia simbólica, la ubicación exacta del Edén ha sido objeto de especulación durante siglos. Aquí tienes un resumen y algunas teorías sobre su ubicación. Descripción bíblica. El Génesis 2, 10, 14 menciona que del Edén fluía un río que se dividía en 4 ramales. 1. Pisón. Rodea la tierra de Havila, rica en oro y piedras preciosas. 2. Gihón. Rodea la tierra de Cus. 3. Tigris. Corre al este de Asiria. 4. Éufrates. Un río bien conocido en la región de Mesopotamia. Teorías sobre su ubicación. 1. Mesopotamia. Muchas teorías ubican el Edén en Mesopotamia, actual Irak, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Esto se debe a la conexión directa con los nombres mencionados en el texto bíblico. Sin embargo, los otros 2 ríos, Pisón y Gihón, no tienen una identificación clara, lo que complica esta teoría. 2. Cercano a Arabia o África. Algunos asocian el río Gihón con el río Nilo o algún afluente en Etiopía, y el Pisón con regiones de Arabia, donde también había oro en tiempos antiguos. 3. Teoría del Golfo Pérsico. Algunos sugieren que el Edén podría haber estado en una región que ahora está sumergida bajo el Golfo Pérsico. En la prehistoria, esta área era una fértil llanura fluvial antes de ser inundada por el mar. 4. Simbología y mito. Otra corriente interpreta el Edén como un lugar mítico o simbólico, más que literal. En esta lectura, representa un estado ideal de armonía con Dios, más que un lugar físico. 5. Turquía. Algunas teorías modernas sugieren que el Edén podría haberse ubicado cerca del monte Ararato en el este de Turquía, donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Conclusión: a pesar de los intentos de localizarlo, el Edén probablemente sea más un símbolo teológico que un lugar geográfico identificable. Representa la perfección inicial de la creación y la relación ideal entre la humanidad y Dios, lo cual trasciende las fronteras físicas. Sin embargo, su misterio sigue fascinando tanto a estudiosos como a creyentes. Segundo tema. La Tierra plana. La teoría de la Tierra plana es la creencia de que la Tierra no es esférica, geoide, como lo sostiene la ciencia moderna, sino plana y estacionaria. Aunque esta idea fue ampliamente aceptada en culturas antiguas, la ciencia moderna ha demostrado con evidencia contundente que la Tierra es un esferoide oblato. Sin embargo, la teoría ha resurgido en tiempos recientes como una corriente pseudocientífica. Aquí tienes un resumen y los argumentos principales. Historia de la teoría de la Tierra plana. 1. Antigüedad. Muchas culturas antiguas, babilonios, egipcios, algunas tribus indígenas, creían que la Tierra era plana, con una estructura como un disco rodeado por agua y sostenida por pilares. Los griegos, como Pitágoras y Aristóteles, fueron de los primeros en proponer que la Tierra era esférica, basándose en observaciones astronómicas y naturales. 2. Edad Media. En contra de la creencia popular, los eruditos de la Edad Media ya sabían que la Tierra era redonda, gracias a trabajos como los de Eratóstenes y más tarde Copérnico y Galileo. 3. Resurgimiento moderno. En el siglo XIX, Samuel Roubotan popularizó la idea en su libro Zetetic Astronomy. Desde entonces, ha sido defendida por pequeñas comunidades, especialmente en el siglo XXI gracias a las redes sociales. Principales argumentos de los terraplanistas. 1. Percepción visual. Sostienen que la Tierra parece plana al observar el horizonte o al viajar largas distancias, ya que no se percibe una curvatura evidente. 2. Gravedad rechazada. Argumentan que la gravedad no existe y que lo que llamamos gravedad es en realidad aceleración hacia arriba de la Tierra a 9,8 m/s2. 3. Mapas y el modelo del disco. Proponen un modelo en el que la Tierra es un disco plano, con el Polo Norte en el centro y la Antártida como un muro de hielo que rodea los bordes. 4.
Desconfianza hacia instituciones. Muchos terraplanistas afirman que la NASA y otras agencias espaciales mienten, fabricando imágenes y datos que respaldan la esfericidad de la Tierra. Evidencia científica contra la Tierra plana 1. Imágenes desde el espacio. Fotografías y vídeos tomados por satélites y astronautas muestran claramente la esfericidad de la Tierra. 2. Sombras en eclipses. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna es redonda, lo que solo es posible si la Tierra es esférica. 3. Fuerza gravitacional. La forma esférica de los planetas es consecuencia de la gravedad, que tiende a formar cuerpos celestes en formas redondeadas. 4. Observaciones astronómicas. Las estrellas visibles cambian según el hemisferio. Esto no es posible en un modelo plano. 5. Experimentos antiguos. Eratóstenes, en el siglo III a.C., midió las sombras en dos lugares diferentes al mismo tiempo y calculó la circunferencia de la Tierra con notable precisión. Conclusión: la teoría de la Tierra plana carece de sustento científico y contradice siglos de evidencia astronómica, geológica y física. Su resurgimiento moderno se basa más en desconfianza hacia las instituciones y el deseo de cuestionar la ciencia establecida que en pruebas verificables. Aunque interesante desde un punto de vista sociológico, no tiene validez científica. Tercer tema. La vida en otros mundos. La teoría de la existencia alienígena se basa en la idea de que existen formas de vida inteligente fuera de la Tierra. Este concepto ha fascinado a la humanidad durante siglos y combina elementos de ciencia, filosofía y especulación. Aquí tienes un resumen de las teorías y enfoques principales. 1. Perspectiva científica. La posibilidad de vida extraterrestre es respaldada por la ciencia en varios niveles. Ecuación de Drake, 1961. Diseñada por el astrónomo Frank Drake, estima el número de civilizaciones avanzadas en la galaxia. Factores como la tasa de formación de estrellas, la fracción de planetas habitables y la duración de las civilizaciones influyen en el cálculo. Aunque especulativa, la ecuación sugiere que podría haber muchas civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia. Condiciones favorables en el universo. Existen miles de millones de planetas en la zona habitable de sus estrellas, distancia adecuada para agua líquida. Ejemplo: los exoplanetas detectados por el telescopio Kepler. Moléculas orgánicas, base de la vida, han sido halladas en cometas, asteroides e incluso en lunas como Encélado y Europa, lunas de Saturno y Júpiter. Vida microbiana. Algunos científicos proponen que la vida microbiana puede existir en Marte, Venus o las lunas heladas, donde se han encontrado indicios de agua o actividad química compatible con la vida. 2. Teoría de la panspermia sugiere que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por microorganismos transportados por meteoritos o cometas provenientes de otros sistemas planetarios. Según esta teoría, la vida no necesariamente se originó en la Tierra, sino que es un fenómeno universal. 3. Avistamientos y ovnis. Los ovnis, objetos voladores no identificados, han alimentado la creencia en alienígenas inteligentes. Ejemplo: el incidente de Roswell, 1947, donde se especuló que una nave extraterrestre se estrelló en Nuevo México. En los últimos años, incluso el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado informes de fenómenos aéreos no identificados, aunque no confirman su origen alienígena. 4. Paradoja de Fermi formulada por el físico Enrico Fermi, plantea una pregunta fundamental. Si hay tantas posibilidades de vida inteligente, ¿por qué no hemos tenido contacto con ellos? Algunas explicaciones propuestas incluyen: 1. Rareza de la vida inteligente. Es posible que la vida compleja sea extremadamente rara. 2. Civilizaciones autodestructivas. Las civilizaciones avanzadas podrían destruirse antes de establecer contacto, por guerras, desastres, etc. 3. Invisibilidad mutua. Los alienígenas podrían estar evitando activamente el contacto con nosotros, o tal vez sus métodos de comunicación no son compatibles con los nuestros. 4. Estamos demasiado temprano o tarde. Podríamos ser una de las primeras civilizaciones en desarrollarse, o las demás ya se extinguieron. 5. Hipótesis conspirativas. Algunas teorías sugieren que los gobiernos y organizaciones como la NASA ocultan la evidencia de alienígenas, incluyendo encuentros cercanos, tecnología extraterrestre y pruebas de vida en otros planetas. Conclusión: aunque no se ha confirmado la existencia de vida extraterrestre, la inmensidad del universo y los descubrimientos astronómicos recientes hacen plausible la idea de que no estamos solos.
La exploración espacial y las tecnologías como los radiotelescopios, SETI, continúan buscando respuestas, manteniendo viva la fascinación y el misterio en torno a los alienígenas. Cuarto tema. Criaturas en el fondo del mar. La idea de criaturas desconocidas en el fondo del mar es fascinante y plausible, dado que más del 80% de los océanos del mundo no ha sido explorado en detalle. Aquí tienes un resumen de teorías, hipótesis y descubrimientos relacionados con estas misteriosas formas de vida. 1. Exploración limitada. Los océanos son el hábitat más grande de la Tierra, pero su exploración está limitada por la profundidad, presión extrema y falta de tecnología adecuada para investigar las zonas más profundas, como las fosas oceánicas. Por ejemplo, la fosa de las Marianas, que alcanza casi 11 kilómetros de profundidad, es un territorio apenas explorado, lo que deja espacio para la existencia de especies desconocidas. 2. Descubrimientos recientes. Cada año se descubren cientos de nuevas especies marinas, desde microorganismos hasta grandes depredadores. Ejemplos recientes incluyen calamares gigantes, como el Architeuthis dux, considerado durante siglos una criatura mitológica. Peces abisales, adaptados a la oscuridad absoluta, como el pez dragón o el rape. Invertebrados bioluminiscentes, capaces de producir luz propia en un entorno donde no llega a la luz solar. 3. Criaturas hipotéticas y mitológicas. En muchas culturas, se han transmitido historias de monstruos marinos que podrían tener base en avistamientos reales o mitos antiguos. Kraken. Inspirado en calamares gigantes, este monstruo nórdico se describe como una criatura capaz de hundir barcos enteros. Leviatán. Una serpiente marina bíblica que simboliza el caos. Megalodón. Aunque extinto según la ciencia, algunos especulan que podría sobrevivir en las profundidades más inexploradas. 4. Zonas abisales y la posibilidad de nuevas especies. Las zonas abisales, más de 4,000 metros de profundidad, son el hogar de organismos extremos que sobreviven sin luz solar, basándose en fuentes hidrotermales y adaptaciones únicas. La teoría de la biota de las profundidades sugiere que especies de gran tamaño podrían vivir en áreas aún no exploradas. 5. Teoría de las especies relictas. Algunas teorías sugieren que especies consideradas extintas podrían haberse refugiado en las profundidades marinas. Ejemplo, el celacanto, un pez considerado extinto durante millones de años, fue redescubierto en 1938. 6. Posibilidad de vida alienígena en los océanos terrestres. Científicos creen que los océanos podrían albergar formas de vida desconocidas, con ecosistemas independientes basados en condiciones extremas, alta presión, ausencia de luz. Los estudios de lunas como Europa, Júpiter, o Encélado, Saturno, que tienen océanos bajo sus superficies heladas, refuerzan esta posibilidad. 7. Argumentos para la existencia de criaturas gigantes o desconocidas. 1. Evidencia indirecta. Carcasas de animales desconocidos encontradas en playas, conocidas como lobsters, han generado especulación sobre su origen. 2. Ecosistemas ocultos. Muchas zonas profundas nunca han sido vistas por humanos, lo que deja abierta la posibilidad de vida no documentada. 3. Fenómenos inexplicables. Avistamientos de sombras gigantescas, ruidos submarinos inexplicables como el bloop, y otras anomalías alimentan la idea de criaturas misteriosas. Conclusión: la vastedad de los océanos y su inexploración sugieren que muchas formas de vida aún podrían ser desconocidas para la ciencia. Aunque no hay evidencia sólida de monstruos gigantes, descubrimientos recientes demuestran que los océanos son un entorno dinámico lleno de sorpresas, y su estudio puede revelar especies fascinantes y hasta nuevas formas de vida. Quinto tema. El Vaticano. El Vaticano ha sido objeto de teorías y especulaciones oscuras a lo largo de la historia debido a su poder político, influencia global y la opacidad que a menudo rodea sus actividades. Estas teorías se han centrado en cuestiones como la política interna de la Iglesia Católica, su rol en eventos históricos significativos, su interacción con gobiernos y grupos de poder, y sus misterios financieros. Aquí te presento una teoría oscura detallada sobre el Vaticano. La influencia oculta del Vaticano en eventos históricos. 1. Control de la Iglesia y la política global. El Vaticano ha sido a menudo visto como un centro de poder que, a través de su influencia religiosa, ha ejercido control sobre eventos políticos y sociales en todo el mundo. Esta influencia se extiende a través de la selección de papas, las doctrinas promulgadas y las relaciones diplomáticas con estados y gobiernos. 2.
El Banco del Vaticano, YOR. El Instituto para las Obras de Religión, YOR, ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración debido a su secretismo y prácticas financieras opacas. Se ha especulado que el banco está implicado en actividades financieras ilegales, como lavado de dinero, evasión de impuestos y manipulación de mercados, a menudo con la colaboración de instituciones financieras internacionales. La investigación de los escándalos financieros y las conexiones del YOR con la mafia y otras entidades ilícitas ha alimentado el escepticismo y la teoría de que el Vaticano usa su estatus de Estado soberano para evadir regulaciones y supervisión. 3. Participación en eventos históricos significativos. Teorías sugieren que el Vaticano ha jugado un papel en eventos históricos clave como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y otros conflictos. Se dice que el Vaticano ha negociado acuerdos secretos con dictadores, apoyando regímenes autoritarios o tolerando abusos de derechos humanos a cambio de influencia política y seguridad. Ejemplo, se ha afirmado que el Vaticano tuvo un papel en la financiación de las facciones anticomunistas durante la Guerra Fría a través de la Operación Gladio, una red de resistencia secreta que operó en Europa bajo la influencia de la CIA y que se cree tuvo conexiones con el Vaticano. 4. Teoría de la intervención en la elección de papas. Se dice que el Vaticano manipula las elecciones papales para asegurar la elección de candidatos que favorezcan sus objetivos políticos y doctrinales. Esta manipulación se podría realizar a través de presiones a cardenales, conspiraciones internas y alianzas con poderosas familias eclesiásticas. La supuesta influencia del Vaticano en papas como Pío XII y Juan Pablo II ha sido objeto de especulación, incluyendo la teoría de que estos papas fueron puestos en el poder por la CIA y otros poderes para contrarrestar el comunismo y mantener el control católico en Europa. 5. Conexiones con grupos secretos y sociedades ocultas. El Vaticano ha sido relacionado con diversas sociedades secretas y órdenes, como los Caballeros de Malta, la masonería y otras organizaciones que se especula influyeron en decisiones eclesiásticas y políticas importantes. Teorías de conspiración sugieren que estas conexiones van más allá de la mera membresía, afirmando que el Vaticano ha utilizado estas sociedades para implementar agendas políticas y controlar movimientos sociales y religiosos. 6. El rol del Vaticano en la pedofilia y los encubrimientos. Uno de los escándalos más recientes y controvertidos es el abuso sexual de menores dentro de la Iglesia Católica y el encubrimiento de estos crímenes por parte de altos funcionarios eclesiásticos. Teorías sugieren que el Vaticano tiene un sistema institucional para proteger a los abusadores y minimizar el daño a su imagen pública, lo que ha llevado a la formación de movimientos de víctimas que exigen justicia y transparencia. 7. Teorías sobre el poder detrás del poder. Algunas teorías van más allá, sugiriendo que el verdadero poder detrás del Vaticano no son solo los papas y los cardenales, sino también entidades más oscuras y poderosas, como grupos económicos influyentes, corporaciones multinacionales y gobiernos que tienen interés en controlar la Iglesia y sus recursos. Conclusión: aunque estas teorías no están confirmadas y son objeto de especulación y debate, reflejan una profunda desconfianza hacia el poder del Vaticano y sus actividades. Muchas de estas teorías se basan en acontecimientos históricos, documentos desclasificados y testimonios de exfuncionarios y miembros de la Iglesia que han hablado sobre prácticas secretas y corruptas dentro del Vaticano. La falta de transparencia y la opacidad del Vaticano han alimentado estas teorías y continuarán siendo un tema de controversia e investigación. Sexto tema. Las cavernas. La teoría de criaturas en cavernas desconocidas se basa en la idea de que existen formas de vida desconocidas que habitan en los sistemas subterráneos de la Tierra. Estos ecosistemas cavernícolas, aislados de la luz y las condiciones superficiales, podrían albergar especies adaptadas de maneras sorprendentes a su entorno. Aunque no hay pruebas definitivas de criaturas monstruosas, los ecosistemas subterráneos han dado lugar a especies únicas y misteriosas. Aquí te presento un resumen y algunas teorías sobre este tema. 1. Ecosistemas subterráneos y su misterio. Las cavernas y sistemas subterráneos son entornos extremos, caracterizados por oscuridad total, lo que limita la fotosíntesis y obliga a las criaturas a adaptarse a condiciones de baja visibilidad. Temperaturas constantes, muchas veces frías o calientes, según la región. Humedad extrema y falta de oxígeno en algunas áreas. Estas condiciones han llevado a la evolución de organismos que no pueden sobrevivir en la superficie, creando ecosistemas aislados y desconocidos. 2.
Criaturas conocidas de cavernas. A pesar de que muchas cavernas están inexploradas, algunas criaturas subterráneas ya han sido descubiertas. Peces ciegos, como el pez Astyanax mexicanus, que ha evolucionado para vivir en la oscuridad total, perdiendo su capacidad de ver pero desarrollando otros sentidos más agudos. Invertebrados, como los escorpiones ciegos y cucarachas cavernícolas, adaptados a la vida en la penumbra. Salamandras ciegas, como la Proteus sanguinus, que vive en las aguas subterráneas y ha perdido su pigmentación debido a la falta de luz. Arácnidos y crustáceos. Muchas especies de arañas y cangrejos de cueva muestran adaptaciones extremas, como la falta de ojos y una piel translúcida. 3. Especies desconocidas y teorías de criaturas cavernícolas. Existen varias teorías y especulaciones sobre criaturas aún no descubiertas que podrían habitar las profundidades de la Tierra. Monstruos cavernícolas. Teorías oscuras sugieren que en las profundidades más inaccesibles podrían existir criaturas de tamaño gigantesco o comportamientos extremadamente agresivos. Estas teorías, alimentadas por avistamientos no confirmados y leyendas, incluyen criaturas como dragones subterráneos o bestias prehistóricas. Se ha especulado, por ejemplo, que criaturas como el Mokelembembe, un supuesto dinosaurio sobreviviente, podrían habitar cavernas remotas. Evolución acelerada en ambientes cerrados. Algunas teorías sugieren que en los sistemas cavernícolas podría haber formas de vida que, debido a su aislamiento, han evolucionado de manera tan diferente que podrían parecer especies alienígenas. En cavernas aisladas, la evolución de nuevas especies podría ser más rápida y radical, formando criaturas con capacidades extraordinarias, como bioluminiscencia, formas inusuales o comportamientos inteligentes. Adaptaciones extremas. En cavernas extremadamente profundas y oscuras, algunas teorías sugieren que podrían existir seres que han desarrollado adaptaciones biológicas incomprensibles para los humanos, como órganos sensoriales no detectables por nosotros, o formas de comunicación que se escapan de nuestra comprensión. 4. Caverna de ecosistemas primitivos. En cavernas que no han sido tocadas por el ser humano, los ecosistemas podrían estar en condiciones tan primigenias que permiten la supervivencia de formas de vida muy primitivas. Algunas de estas criaturas podrían haber sido las mismas que existieron hace miles de millones de años, antes de la evolución de las formas de vida más complejas en la superficie. Microbios extremófilos. Se ha encontrado vida microbiana en cavernas profundas, que sobrevive a temperaturas extremas, alta presión y en completa oscuridad. Estos organismos extremófilos podrían estar relacionados con los primeros organismos en la Tierra, sugiriendo que la vida cavernícola es un vestigio de formas de vida primordiales. 5. Criaturas en cavernas no exploradas. La posibilidad de nuevas especies no descubiertas en cavernas aún no exploradas es una teoría plausible. Se cree que existen miles de kilómetros de sistemas de cavernas que aún no han sido cartografiados o estudiados de manera exhaustiva. Esto crea la posibilidad de que nuevas especies, algunas quizás más grandes o inusuales, sigan existiendo sin ser detectadas. Sistemas cavernícolas no explorados en lugares como las montañas de los Himalayas o las selvas de América Central podrían ser los hogares de especies desconocidas. 6. Criptozoología y leyendas. Las leyendas locales de criaturas que habitan cavernas subterráneas también han alimentado la fascinación por este tema. Ejemplos como los hombres de las cavernas o criaturas en mitologías antiguas, a menudo se han relacionado con zonas poco exploradas del planeta. En mitologías nórdicas y otras culturas antiguas, se hablan de monstruos subterráneos y gigantes que habitan en las profundidades de la Tierra. Conclusión: aunque no se han encontrado criaturas gigantes o completamente desconocidas en las cavernas, el aislamiento extremo y las adaptaciones de vida en entornos subterráneos sugieren que podrían existir formas de vida aún por descubrir. Las criaturas que ya conocemos de estos ecosistemas, como peces ciegos y artrópodos cavernícolas, demuestran la capacidad de la vida para adaptarse a condiciones extremas. Las investigaciones futuras, impulsadas por nuevas tecnologías de exploración, podrían revelar mucho más sobre estos misteriosos mundos subterráneos. Séptimo tema y para finalizar. El viaje astral. El concepto de viajes astrales se refiere a la creencia de que el espíritu o la conciencia de una persona puede separarse temporalmente del cuerpo físico y viajar a través del espacio y el tiempo, explorando lugares, dimensiones o incluso realidades alternas.
Aunque esta idea se ha explorado en diversas culturas y tradiciones espirituales, las teorías científicas sobre los viajes astrales son más escépticas, tratándolos como fenómenos psicológicos o experiencias subjetivas. Aquí tienes un resumen y algunas teorías relacionadas con los viajes astrales. 1. Orígenes y concepto del viaje astral. El viaje astral es un fenómeno asociado principalmente con el esoterismo y las prácticas espirituales, aunque ha sido explorado también en la literatura y la cultura popular. Según la tradición, el alma o la conciencia humana puede abandonar el cuerpo físico en un estado alterado de consciencia y viajar a lugares distantes o dimensiones espirituales. Cultura egipcia. Los antiguos egipcios creían que el alma, el Ka, podía viajar durante el sueño o a través de rituales místicos. Espiritualismo y teosofía. Durante el siglo XIX y principios del XX, el espiritualismo promovió la idea de que la conciencia podía desprenderse del cuerpo físico y viajar por el plan astral. Tradiciones orientales. En el hinduismo y el budismo, se habla de estados de conciencia elevados y del cuerpo astral, un vehículo sutil que puede viajar fuera del cuerpo físico, especialmente en prácticas como el yoga. 2. El proceso del viaje astral. Los relatos de quienes han experimentado un viaje astral suelen compartir ciertas características comunes. Sensación de separación. La persona siente que su conciencia se separa de su cuerpo físico, a menudo con la sensación de flotar por encima de él. Exploración del entorno. Se dice que durante un viaje astral, el viajero puede visitar lugares tanto en la Tierra como en otros lugares o dimensiones más allá del mundo físico. Experiencias fuera del tiempo y el espacio. Algunos afirman que durante estos viajes, no están limitados por las reglas físicas del espacio-tiempo, pudiendo viajar instantáneamente a grandes distancias o incluso al pasado y al futuro. 3. Teorías sobre los viajes astrales. A teoría de la conciencia expandida. Según esta teoría, el viaje astral es un estado elevado de la conciencia humana, que va más allá del cuerpo físico. Se considera que el alma o el espíritu se desprende de la persona y viaja por planos o dimensiones no físicas, como el plan astral. Este viaje no se realiza necesariamente a través de los sentidos físicos, sino que la conciencia es capaz de percibir realidades alternativas. B. Teoría de los estados alterados de conciencia. Algunos estudios sugieren que los viajes astrales son, en realidad, experiencias dormidas o inducidas, similares a los sueños lúcidos. El cerebro, al estar en un estado de relajación profunda, como el estado REM, podría generar sensaciones tan vívidas que el individuo cree estar realmente viajando fuera de su cuerpo. En esta teoría, se postula que el cerebro crea experiencias extremadamente realistas en el plano mental que parecen reales para quien las experimenta. C. Proyección de la conciencia. Según los defensores del fenómeno, el viaje astral sería una forma de proyección de la conciencia, en la que el alma o la conciencia se separan del cuerpo físico y viajan a otras dimensiones o lugares, lo que permitiría la exploración de otros planos de existencia o la conexión con entidades espirituales. Algunos practicantes dicen que los viajes astrales se pueden controlar mediante técnicas como la meditación, la relajación profunda y la concentración mental. De hipótesis neurobiológica. Desde una perspectiva más científica, se ha sugerido que el fenómeno del viaje astral podría ser una manifestación de fenómenos neurológicos. Experiencias como la parálisis del sueño o los desdoblamientos durante un sueño profundo podrían ser interpretadas por la mente como una separación del cuerpo físico. Se ha teorizado que cuando el cerebro experimenta una desconexión temporal entre la conciencia y las percepciones sensoriales, como en algunos estados de sueño o meditación profunda, la persona puede sentir que está viajando fuera de su cuerpo, aunque en realidad está soñando o experimentando una ilusión cognitiva. Teoría de las dimensiones paralelas. Algunos sostienen que los viajes astrales podrían implicar el acceso a dimensiones paralelas o universos alternativos. Estas teorías se basan en la interpretación de que nuestro universo físico es solo una capa de una vasta red de realidades interconectadas, y que, a través del viaje astral, una persona podría desplazarse entre ellas. De acuerdo con algunas corrientes del pensamiento esotérico y de la física cuántica, el viaje astral no sería solo un fenómeno mental, sino una forma de acceder a otros planos de existencia o dimensiones de la realidad. 4. Experiencias comunes durante un viaje astral. Sensación de levitación o flotación. Las personas a menudo describen la sensación de elevarse por encima de sus cuerpos físicos y observar su entorno desde una perspectiva distinta. Viaje a lugares lejanos.
Algunos viajeros astrales afirman haber visitado lugares distantes en la Tierra, o incluso otros mundos o dimensiones. Interacción con otras entidades. Durante los viajes astrales, algunas personas aseguran haber interactuado con seres espirituales, guías o incluso otras conciencias, a menudo relacionadas con creencias religiosas o espirituales. 5. Técnicas para inducir viajes astrales. Meditación profunda. Muchas personas utilizan técnicas de relajación y concentración mental para alcanzar un estado de conciencia más alto y liberar su conciencia del cuerpo físico. Sueños lúcidos. Los viajes astrales a menudo se confunden con los sueños lúcidos, donde el soñador es consciente de que está soñando y puede tomar el control del contenido del sueño. Métodos de desdoblamiento. Algunas personas emplean métodos como la técnica de cuerda, visualizando una cuerda y sintiendo que se están levantando de su cuerpo, o la técnica de la rueda, imaginando que están girando para desprenderse del cuerpo. 6. Conclusión. Aunque los viajes astrales siguen siendo un fenómeno que divide opiniones, las experiencias personales de quienes los han experimentado continúan siendo un tema fascinante para muchos. Para algunos, los viajes astrales representan una forma de explorar la conciencia y el universo, mientras que, para otros, son simplemente ilusiones creadas por el cerebro en estados alterados de conciencia. Ya sea como un fenómeno espiritual o un fenómeno neurológico, los viajes astrales siguen siendo un tema que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la conciencia humana y la realidad misma. Buenos amigos, hasta aquí el video espero le haya gustado. No olviden dejar su like, comentar y compartir para así llegar a más público. Dime qué te pareció el video y qué te